general. Formación profesional organizado por el profesional provenientes de los 5 continentes. Diría que nos une y que tanto nos apasiona. Lehendakari, Europako Batzordearen enplegu eta gaitasunetako zuzendari nagusia, beste erkidetako lanbide heziketako arduradunak, irakasleak, jaun-andreok, egun on. Guretzako ohore bada beste urte batez lanbide heziketaren hiriburu bihurtu izana. Eusko Jaurlaritzaren izenean benetan eskerrik asko munduko bazter guztietatik etorri zareten pertsonei. Seguru nago egin duzuen ahalegina oso probetxugarria izango dela zuretzat eta gu guztiontzat ere. Lanbide heziketan bizitzaren beste esparruetan bezala, elkarlana da arrakastaren giltzarria. Es de verdad un honor contar con vuestra presencia en este encuentro internacional. La formación profesional debe dar respuesta a los retos que nos plantea una sociedad cambiante, unas necesidades y objetivos que van variando con el paso de los años y la evolución de las tecnologías. Estamos convencidos de que es más fácil recorrer juntos ese camino. Las diferentes realidades y experiencias que aportaréis hoy y mañana van a sumar y enriquecer la visión de todas nosotras y nosotros. Desde el Gobierno vasco tratamos de predicar con el ejemplo en esa necesidad de colaboración y coordinación. Yo hoy le he pedido a mi compañera de Gobierno, a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que me acompañe en este saludo inicial. Hau ez da inola ere bakarkako lana, talde lana da. Hezkuntza sailetik zinez eskertzen dut Artolazabal sailburuaren sailaren inplikazioa eta elkarlana. Helburuak ongo definiturik izanez gero, beti da errazagoa horiek lortzea. Si tenemos los objetivos bien definidos, es más fácil lograr los objetivos marcados. La formación profesional es un elemento clave en nuestras políticas. Así lo hemos marcado desde el Gobierno vasco. Quiero, en ese sentido, agradecer sinceramente el trabajo que todos los días realizáis los profesores y profesoras en los centros de formación profesional de Euskadi. Vuestra implicación es total. Los centros de FP son nuestra punta de lanza y es un verdadero orgullo poder presumir de ello. Nire aldetik besterik ez, eskerrik asko beste behin ere kongresu honetan parte hartzeagatik. Ilusio handia jarri dugu hau antolatzen. Eskerrik asko. Lehendakari, diputatu nagusia, Europako Batzordearen enplegu eta gaitasunetako zuzendari nagusia, lanbide heziketako arduradunak, irakaslei, lagunok, egunon guztioi. Euskadik, Europa osoa bezala, erronka handia du, enplegurako aukera. Enplegu berri horiek gure garaiako erronketako bat da, dira. Jakitun gaude nolako aldaketak bizi dituen gure gizarteak enpleguaren eremuan. Euskadi, como toda Europa, tiene un gran reto, el acceso al empleo. Esos nuevos empleos constituyen uno de los desafíos de nuestro tiempo. Somos conscientes de los cambios que está viviendo nuestra sociedad en el campo del empleo. La revolución digital no es solo un hándicap puntual, ya que constituye un desafío global que afecta a la economía, a la sociedad
o al cambio demográfico dentro del envejecimiento que hoy conocemos. Son cambios a los que hemos de adaptarnos con una correcta gestión de los mismos. La economía continuará expandiéndose según las previsiones económicas de primavera de la Unión, pero las tensiones comerciales y la desaceleración del comercio global pesan sobre países y regiones. Las formas de producción, los empleos y el mundo del trabajo están cambiando y ello afecta al futuro de la economía y de la sociedad. Eso lo hemos interiorizado en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y por ello lo estamos desarrollando y gestionando en el nuevo Lanbide, nuestro Servicio Vasco de Empleo. Somos conscientes de la necesidad de la formación permanente, del acompañamiento y tutorización de quien desea encontrar empleo. Ahí está nuestro servicio. Estamos viendo cómo el conocido trabajo para toda la vida está dando paso a una vida con diversos trabajos. Es tiempo de cambios, de digitalización, de vertiginosas evoluciones tecnológicas y de una nueva organización del trabajo, de nuevos empleos y profesiones. Es precisa más que nunca la colaboración de toda nuestra sociedad, de las empresas, de los agentes sociales e instituciones y personas trabajadoras para alcanzar las mayores cotas de empleo de calidad. Ahí, la formación profesional vasca, al igual que la formación para el empleo, tienen un papel primordial para la cohesión social de Euskadi. Y, por tanto, la colaboración entre el Departamento de Educación, el de Desarrollo Económico y el de Empleo es fundamental. Ustedes lo van a analizar con detalle, lo que nos aportará un positivo conocimiento en nuestra gestión. Sekula baino gehiago behar da gure gizarte osoaren elkarlana. Enpresak, gizarte eragaileak, erakundeak eta langileak kalitateko enplegu kota handienak lortzeko. Horrela, Euskal Lanbide Heziketak enplegurako prestakuntzak bezala funtsezko eginkizuna du. Zuek xehetasunez aztertuko duzue eta horrek ezagutza positiboa ekarriko dio gure kudeaketari. Eskerrik asko. Desde hace tiempo, todo el trabajo que se está permanentemente coordinado con la Comisión. Friends of Vocational Education and Training. Skills are the currency of the 21st century and warming of the planet are changing how. Dicen por sus palabras y su apoyo, Euskadin Lanbide Heziketa izateagatik gaurtik horrekin. Aldun nagusia, sailburuok, herri agintari eta herri ordezkariok, Europar Batzordearen zuzendari eta arduradunok, jaun Andreok, egunon guztiok. Teknologia, jasangarritasuna eta balioak. Hauek dira, aurtengo jardunaldi honetarako aukeratu dituzuen ardatzak. Lanbide Heziketa beti bezala, hausnarketa partekatzeko, proiektuak sustraitzeko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko prest. Garrantzitsua da hausnarketa hau partekatzea. Azken finean, gizartearen kontzeptuan aldaketa bat bizitzen ari gara. Betiko eredu industrialetik, teknologian eta digitalizazioan oinarritutako eredu berri batera joango gara. Laugarren industria iraultzaren hasiera finkatu duen aldaketa horrek, gizartea eraldatzera behartzen gaitu. Eraldaketa hori hemen dago, eta gizarte eredu desberdin bat ere eratuko du. Hezkuntza sisteman oro har eta bereziki Lanbide Heziketan izango dituen ondorioak aztertzea da erronka. Laugarren industria iraultzaren giza dimentsioa landu behar dugu. Estamos viviendo un cambio en el concepto de sociedad, pasando del modelo industrial tradicional al nuevo modelo basado en la tecnología, la conectividad y la digitalización. El reto es anticipar las consecuencias en el sistema educativo y en la formación profesional. La nueva realidad exige que la ciudadanía aumente y mejore su nivel de cualificación, que la sociedad avance en el denominado capital intelectual. Este avance se sustenta en el desarrollo de la investigación, la inversión en innovación,
la apuesta por los nuevos servicios avanzados y la mejora en la cualificación de las personas. La educación es un reto de país y en la formación profesional el sentido profundo de este reto significa trabajar la dimensión humana de la cuarta revolución industrial. Debemos ser conscientes de la importancia que van a adquirir las personas en el desarrollo de esta transformación. Más allá del avance tecnológico, lo relevante es asentar el conocimiento, la creatividad, el talento y, por supuesto, los valores que se encuentran en el frontispicio de este Congreso. La formación profesional está adquiriendo una importancia estratégica para la competitividad y avance de nuestro tejido productivo y para la empleabilidad de las personas. No hay mejor fuente de creatividad y de innovación que la persona que piensa. Gaur, Europako ordezkariak ditugu gurekin, Marian Thyssen komisaria Andrea entzun dugu, eta ondoren Manuela Galen hitzaldia jarraituko dugu. Kanpotik datozen ahotsak entzun eta esperientziak ezagutu oso garrantzitsua da auzolanaren bidean aurrera egiten jarraitzeko. Europa da gure erreferentzia. Europako batzordeak adierazi du 2020 urterako lanean ariko den biztanleria aktiboaren 15% bakarrik izan ahal izango dela ez kualifikatua. Horrek esan nahi du 85% goi mailako kualifikazioa izan beharko duela. Europako datu hori Euskadira ekartzen badu, eta gure produkzio ehuna eta haren garapena aztertzen baditugu, zifra horrek ezingo du inolaz ere gainditu 10%. Beraz, Euskadin lanpostuen 90%erako oso ongi kualifikatutako pertsonak beharko ditugu. Lanbide heziketaren zeregina beraz, funtsezkoa da. La formación profesional debe tener una actitud de anticipación para responder al horizonte de la Comisión. El 85% de la población ocupada debe tener alta cualificación para 2020. La cuarta revolución, además de cualificación, va a suponer un cambio de valores. El avance de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la conectividad y la digitalización van a ir definiendo lo que significará ser humano en un futuro tan diferente como cercano. La tecnología va a transformar nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Nuevos puestos de trabajo, incorporación paulatina de la mujer, especialmente en áreas técnicas y científicas, nuevas formas de participar, más innovación. Estos son los retos de la formación profesional. Demostrar capacidad de anticipar el cambio y voluntad de participar en esta transformación asentada en la persona, sus valores, cualificación, capacidad de innovar y colaborar. Hoy participo en la nueva edición de este Congreso Internacional. Analizo el programa, las personas que van a recibir el reconocimiento por su trayectoria y tengo que decir que la formación profesional vasca transmite confianza. En este sentido, agradezco las palabras de la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidad y Movilidad Laboral, la señora Marian Thyssen. Como lehendakari es un orgullo que la formación profesional de Euskadi sea valorada en Europa y sus responsables nos consideren un referente internacional. Desde Euskadi vamos a seguir colaborando con las instituciones europeas porque el progreso y avance en este terreno es en beneficio mutuo. El reto de la formación profesional es preparar a la juventud sabiendo combinar los conocimientos tecnológicos y científicos
con los conocimientos humanos. La clave es acertar a conjugar las tecnologías y las humanidades. Lanbide heziketaren jarrera aurrea hartzea izan behar da. Helburu nagusia ez da bakarrik hazkunde ekonomikoa lortzea, baizik eta gizarte osoaren ongizatea areagotzea. Helburua da, eraikitzen ari garen mundu berri horri erantzungo dien balio berriak sustraitzea eta sustatzea. Eskerrik asko Lanbide heziketari bide honetan aitzindari izateagatik. Eta hemen mailaretan banatuko ditugu 3 premios FP Euskadi. They have been working for VET during their whole career, and this Lanbide heziketako munduari sari ona. It's a special Thanksgiving Day, so thanks a lot to the ministers, ladies and gentlemen, it's truly a great pleasure for me on vocational training. I would like to start with strong leadership in developing innovative approaches to